Too many days in the darkness without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. Hola a todos, bienvenidos a esta serie de entrevistas Turismo post-COVID-19. Es muy especial para mí poder presentaros a una personalidad en el sector turístico como es Javier Silvestre, que tiene un currículum de más de 20 años en el sector, un currículum abrumante, tanto es así que le voy a dejar a él que se presente porque, si no recuerdo mal, hasta incluso estudiando ya querías formar parte del sector turístico, ¿verdad, Javier? Bienvenido. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme a esta charla. Sí, de verdad, cuando yo empecé con turismo de casualidad, ¿no? Empecé con turismo estudiando la carrera para viajar gratis. Lo único que quería era viajar gratis y después fue viajar gratis y tener algo de dinero para los gastos del viaje, montando pasos de Ecuador, viajes de fines de carrera. Y bueno, y lo que empezó siendo como un hobby, pues se convirtió en mi medio de vida, ¿no? El cual llevo desde, más de 35 años. He estado en distintas áreas de agencias de viajes, tanto a nivel nacional e internacional, de turoperadores. Los últimos 25 años en cadena hotelera, en Meliá Hotels International, y en los cuales los últimos 10 dirigiendo un proyecto que creamos de outsourcing de Meliá, de una empresa de tecnología de distribución hotelera que se llamaba Idiso, que fueron 10 años maravillosos en los cuales creamos un referente en el sector en este país. Y ahora pues me dedico a mi propia consultora y a realizar cosas que me apasionan, fundamentalmente relacionadas con las tecnologías de distribución, con el cambio y sobre todo con las personas. Pues eso yo creo que es el apartado más importante, el apartado de las personas. Muchísimas gracias, Javier, porque la verdad es que es una oportunidad tenerte aquí y te agradecemos muchísimo tu tiempo y que nos hayas abierto tu casa para compartir con nosotros un rato sobre esta nueva era en la que entramos, una nueva realidad para el sector turístico o no, porque se habla mucho de que vamos a entrar a una nueva normalidad teniendo un sector que parecía normal, un sector muy hecho, algo asentado. ¿Realmente va a existir esa nueva normalidad? Se hablan de plazos, corto plazo, medio plazo, largo plazo. ¿Cuál es un poco tu visión? ¿Vamos a entrar en algo anormal? Bueno, realmente es una pregunta difícil, ¿no? Yo creo que hacer ejercicios de adivinación en la actual situación no deja de ser una tarea muy, muy, muy difícil. Prácticamente imposible. Hay que estar muy pendiente de lo que ocurra, de los acontecimientos. Pero como visión general, después de haber analizado, estudiado y comentado mucho este tema, yo creo que no nos encontramos ante una crisis sanitaria. Esta es la que tenemos actualmente, pero después de esta crisis sanitaria va a llegar y está llegando la crisis de confianza. Una crisis con una psicosis de miedo a nuevos rebrotes, a mutaciones, incluso a nuevos, ¿por qué no?, nuevos virus. Y todo esto, pues quieras que no, va a crear una cierta desconfianza y una manera de hacer las cosas de manera distinta, la manera de hacer los negocios, la manera de viajar, incluso la manera de relacionarnos. Y esto va a producir, aunque no queramos, una profunda crisis económica. Yo creo que muchos negocios van a cerrar, hay negocios que van a quebrar, va a haber un aumento de desempleo importante. Yo soy de los que piensan que al menos un tercio de toda la gente que está en ERTES ahora no va a volver a sus puestos de trabajo. Y además va un incremento de la deuda bestial. Los gobiernos tienen la costumbre de cuando tienen que pagar o devolver deuda, lo primero que hacen es incrementar los impuestos, con lo cual eso va a dejar menor poder adquisitivo en manos de los consumidores con las implicaciones que eso tiene. Es decir, yo creo que incluso podemos estar rozando un periodo de deflación, con las consecuencias importantes. Por otra parte, creo que Estados Unidos va a perder su posición de liderazgo o va a acelerar la pérdida de liderazgo que tenía. Va a haber una mayor intervención de los gobiernos a través de regulaciones y limitaciones de nuestra libertad individual y que vamos a aceptar, tristemente lo vamos a aceptar a cambio de seguridad. Vamos a hacer un intercambio de libertad por seguridad
y los países más perjudicados para mí va a ser Europa, las zonas más perjudicadas Europa, más el sur que el norte, los países de la OPEP y los países en vías de desarrollo, fundamentalmente por la bajada del precio de las materias primas. Y todo esto, pues al final va a hacer que las cosas cambien, que las cosas no vuelvan a ser como eran, y eso es lo que quieren llamar con la nueva realidad o la nueva normalidad, que bueno, desde el momento que tiene la palabra nueva delante deja de ser normal. Simplemente las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar, no van a ser como hasta ahora. ¿Qué va a ocurrir con el tema del turismo? Bueno, la cadena de valor del turismo es amplia, ¿no? Desde el propio cliente que elige cómo quiere viajar, o bien por sus propios medios, bien por internet, bien por la agencia de viajes, tour operador, hasta la compañía aérea que tiene que transportar ese cliente, hasta el que le tiene que hacer el traslado, todos los transportes que hay para los traslados y excursiones, toda la oferta complementaria a los propios hoteles. No vale con que el hotel quiera abrir o que los hoteles se abran. Los hoteles van a abrir en tanto en cuanto haya clientes capaces de venir, porque si no van a seguir cerrados. Entonces, yo creo que la situación actual va a ser difícil, que se encuentre una salida más o menos razonable hasta después del verano. Esto significa que para todos los hoteles de costas, o muchos hoteles de costas y Baleares, fundamentalmente, la temporada prácticamente está perdida. Únicamente Canarias podrá subirse a esta digamos, esta ola de recuperación, que en ningún caso tampoco la veo como una V, sino más bien la veo como el símbolo Nike, una bajada y luego una lenta y progresiva recuperación. Y bueno, y esto va a afectar evidentemente al sector del turismo. En los hoteles urbanos, bueno, pues está claro que todo el turismo de tercera edad, todo el turismo de ocio, todo el turismo de congresos, de MICE, ¿no? Todo lo que se conoce como MICE, ¿no? Congresos, incentivos, convenciones, van a estar muy, muy dañados, incluso el propio business travel, ¿no? Hemos aprendido a hacer negocios, hemos aprendido a hacer presentaciones, hemos aprendido a relacionarnos con nuestros clientes, con nuestros proveedores de manera distinta, sin necesidad de tener una presencia física. Y todo esto va a afectar también al business travel, con lo cual, bueno, el crecimiento o la recuperación yo creo que va a ser lenta. Yo lo resumiría en que yo creo que el año 2020 va a ser nefasto a nivel de turismo, y es una de las principales, digamos, soportes económicos del país, ¿no? Que creo que supone alrededor del 13-14% del PIB en España, y el año 2021 va a ser malo, ¿vale? Bueno, por otra parte también podríamos hablar de qué impacto va a tener en la ocupación, en el precio, en la viabilidad, incluso el de los hoteles, pues desde las nuevas medidas sanitarias que se van a tener que tomar, por tanto las inversiones que es necesario hacer, porque estas regulaciones sanitarias lo van a exigir, y no hablemos ya de todo el tema de distanciamiento social, de todo el tema de buffets, todo el tema del all inclusive, todo el tema de las recepciones, de cómo recepcionas a tu cliente y cómo despides a tu cliente, ¿no? Luego también sería bueno, hay un tema que sería bueno debatir, ¿no? Todo este otro tipo de oferta que hay de apartamentos vacacionales, de pequeños hoteles o residencias rurales. Es decir, ¿qué puede ser? Puede ser un mayor inconveniente para los hoteles, puede ser un beneficio, les puede perjudicar también, les puede perjudicar menos. Yo creo que también son unos jugadores que creo que algo tendrán que decir, porque si consiguen transmitir realmente la seguridad en cuanto a medidas higiénicas, bueno, puede convertirse en o potenciar la competencia que podían tener los hoteles con ellos. Y luego también el impacto que puede tener en hoteles pequeños, ¿no? Hoteles pequeños, hoteles independientes, que por esa ansia, digamos, de concentración de las grandes cadenas. Hay que pensar que las grandes cadenas tienen una mayor capacidad de liquidez, tienen una mayor capacidad de endeudamiento y, por supuesto, tienen una mucha mayor capacidad de distribución a nivel comercial. Con lo cual, bueno, habrá que ver qué puede pasar con hoteles pequeños o pequeñas cadenas independientes, ¿no? Para mí, los elementos fundamentales de la situación actual cara al sector de turismo es, en primer lugar, la liquidez. Tenemos que intentar, de la manera que sea, o a través de recursos propios, a través de pedir préstamos, a través de incluso vender parte o total de algún activo, el tener liquidez. Tener liquidez para soportar esta travesía del desierto que nos espera en los próximos tiempos, en los próximos meses como mínimo. Un estricto ahorro de costes. Los hoteles en general y todo el sector tenemos que
que realmente quedarnos con lo que es realmente imprescindible. Al mismo tiempo, una retención de talento, sobre todo en las funciones clave. El talento es de las cosas más importantes que las empresas tenemos y más las empresas turísticas. Por tanto, no tenemos que dejar escapar ese talento. Luego podemos hablar del tema de personas más adelante, si quieres. Luego, trabajar mucho la confianza del cliente. Y además, trabajar la confianza del cliente no desde la parte de nuestras propias regulaciones internas locales, sino desde la perspectiva de regulaciones de los países de origen de esos clientes. Que es lo que realmente le va a transmitir confianza, no lo que tú haces, sino lo que sus gobiernos van a decir que se tiene que hacer. Esperemos que se pueda lograr algún tipo de unificación, evidentemente a nivel de España, espero que sí, pero a nivel al menos europeo, para que esto tenga una salida más real, ¿no? Y más fácil. Por otra parte, yo creo que también debemos estar muy atentos a las tendencias, ¿no? Tenemos que volcar todas las capacidades tecnológicas que estén a nuestra disposición para ver cómo se está moviendo el mercado. Esto es que estar día a día, minuto a minuto, detrás de tendencias, de nuevas necesidades de cliente, de cómo se van moviendo las búsquedas en Internet, porque esto es lo que nos va a dar indicios, de alguna manera, de cómo salir, de cómo hacer frente mejor y tomar decisiones más adecuadas. Y por último, yo creo que el gran beneficiado de toda esta situación va a ser la distribución online. Todos hemos estado durante 2 meses mínimo, y vamos a estar un poquito más, 2 meses mínimo encerrados, confinados, como se dice, y esto ha hecho que el uso de las nuevas tecnologías, el uso de Internet sea mucho mayor. Personas que no lo usaban lo empiezan a usar, personas que lo usaban poco lo han empezado a usar más, con lo cual ya sabes que se dice que algo repetido durante 21 días seguidos se convierte en un hábito. Y por tanto, yo creo que el uso de Internet como elemento de distribución, o el canal de Internet, el canal de venta directa por parte del sector, va a resultar de los más beneficiados. La verdad, Javier, estoy viendo cosas positivas en todo esto, escuchándote, tomando apuntes, y me han gustado varias cosas que quizás se unen con estas noticias que empezamos a oír estos días, ¿no? Como los corredores sanitarios entre países europeos para intentar salvar la temporada, incluso liquidez, aunque bueno, existen dudas de a quién llega, a quién no llega, en qué condiciones, etcétera, etcétera. Pero creo que hay 3 cosas claves que has dicho y que las veo muy positivas. Una es la distribución online. Los que no estaban ya están. Estos 21 días que tú dices, que ya son 60, ha obligado a los que no estaban a estar. Y si no, bueno, pues volveremos a tener casos como el de Thomas Cook hace poco tiempo, pero esperemos que no. Y me ha gustado mucho una cosa que quiero destacar por encima de todo, que es la retención de talentos. Creo que eso es algo muy, muy positivo, porque habrá algunos perfiles que salgan beneficiados de todo esto, y otros que lógicamente se quedarán a un lado. Dentro de esta retención de talento y de estos perfiles que pueden salir beneficiados, ¿cuáles crees tú que pueden estar ahí en ese listado, ¿no? La verdad que es una pregunta, Antonio, interesante la que me haces. Quizá la mejor manera de ver qué perfiles son los más que se van a necesitar, qué perfiles se van a necesitar menos, yo creo que yo te ponía el ejemplo de lo que está ocurriendo en la Unión Europea, ¿no? Todos los planes de ayuda, todas las hojas de ruta que se hacen en la Unión Europea están basadas en 2 pilares fundamentales, en lo verde y en lo digital. Si tienes en cuenta la dirección de la Unión Europea, que es la Comisión Europea, está formada por una presidencia y hay 4 vicepresidencias. Una presidencia de temas ecológicos, una vicepresidencia de temas digitales, una vicepresidencia de temas económicos, una vicepresidencia de temas de relaciones exteriores. Es decir, la mitad de la organización de la dirección del gobierno de la Unión Europea está ocupada por lo verde, está ocupada por lo digital. Si incluso bajamos a nivel español tenemos un Ministerio de Energía, de Medio Ambiente y de Economía Digital, que dirige Teresa Rivero, que hace una función transversal por todos los ministerios. Es decir, la presencia de todo lo que es economía digital, de todo lo que es medio ambiente, todo lo que es ecología, va a estar presente en cualquier medida, en cualquier cosa que se tome
a nivel de decisiones o a nivel de planes en cualquiera de los del resto de los veintitantos ministerios que tenemos. Y ya por último, pues incluso comentarte, ¿no? Teniendo acceso al proyecto del marco financiero plurianual, ¿no? Que viene a ser, que es cada 7 años, que viene a ser un poco los presupuestos de la Unión Europea del 2021, ahora que se está discutiendo hace tiempo, 2021 a 2027, también se tiene muy claro que fundamentalmente los fondos, los presupuestos de los proyectos de la Unión Europea, que son vitales para nosotros, van a estar dirigidas hacia la parte de ecología, la parte de medio ambiente, hacia la parte digital y, en tercer lugar, a otros sectores estratégicos. Es decir, 2/3 de todas las áreas en las cuales se va a apostar por parte de la Unión Europea, a la cual pertenecemos y espero que sigamos perteneciendo durante mucho tiempo, están basadas en lo verde y en lo digital. Entonces, para mí, todo lo relacionado con estas dos áreas, y yo creo que el turismo tiene mucho que aportar, tanto a lo verde, tiene muchísimo que aportar, como a la parte digital, y el ejemplo es lo que antes comenté, ¿no? El tema del canal digital, el canal de la distribución online, pues es el canal más por encima del resto de turoperadores, de agencias de viajes o incluso de otras va a salir beneficiado. Y desde tu punto de vista, por tanta experiencia que tienes y como consultor en el sector turístico, ¿qué implicaciones personales y laborales va a tener ahora toda esta transformación en la que estamos? Y en concreto en el sector turístico, ¿cuáles crees tú que pueden ser? O sea, ¿dónde quedan las personas, tanto en el aspecto más personal como en el aspecto laboral? ¿Se va a fusionar? ¿Van a ir por independiente? Ahora no queda más remedio que ser uno. Y luego en el turismo, en esto del contacto humano, ¿por dónde crees que va a haber esa fusión o esa nueva era? ¿O qué es lo que piensas al respecto? Realmente dentro de la evolución de las eras, de distintas eras que ha tenido la humanidad, desde los cazadores-recolectores, pasando por la era agrícola y la era industrial, yo creo que parecía bastante claro que desde hace unos años nos estábamos moviendo a un cambio de era, que era la era del conocimiento. En esta era del conocimiento, la principal fuente de riqueza pues, está en el conocimiento, en el talento y en la creatividad. Además, todo el uso cada vez más asiduo de las TIC, ¿no? De las famosas TIC, de las tecnologías de la información y de la comunicación, pues han hecho que cambiar nuestras maneras de vivir. Además, los cambios de era, ahora, que normalmente suelen ser lentos, solían pasar de una manera pausada, actualmente se mueven a una velocidad de vértigo, ¿no? Y las eras, los cambios de eras traen consigo también un cambio de cultura. De tal manera que estamos pasando de la cultura del tener a la cultura del ser, que es mucho más interesante, en esta cultura del ser se está pasando de una orientación al interés propio, a una orientación al bien común, al interés común, se está pasando de un afán de lucro a una aportación de riqueza o a creación de riqueza, se está pasando de vender tu tiempo a cambio de un salario a aportar tu talento, se está pasando de obedecer órdenes a aportar ideas, se está pasando de cumplir con lo que haces a amar lo que haces, se está pasando de lo que es la rotación y el absentismo a un mayor compromiso y una mayor fidelidad por parte de todos. Y así como las empresas no pueden tener como primer y último objetivo de su existencia la generación permanente, constante y exponencial del beneficio, como decía Friedman, los negocios no se trata de ganar el máximo dinero posible, sino de crear valor para todos los agentes implicados, ¿no? Y estos agentes son los stakeholders. Estamos hablando aquí no solo de los accionistas, estamos hablando de los proveedores, estamos hablando de los empleados, estamos hablando de la comunidad y estamos hablando también de la Tierra, de nuestro planeta. Realmente nuestro planeta es el proveedor primario y el recipiente final de todo lo que hacemos los hombres, las personas y las empresas. Y por tanto tenemos que aprender a cuidarlo. Tenemos que cuidarlo porque si no lo cuidamos, hemos visto que él se puede recuperar. Pero el problema es que nosotros no lo vamos a poder recuperar. Yo creo que la especie humana es la única especie que hay que es capaz de destruirse a sí misma. Y entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Y esto va a pasar también con las empresas, ¿no? Las empresas tienen que evolucionar en esta manera de enfocar el liderazgo.
está costando mucho a las empresas el pasar del concepto de jefe al concepto de líder, el pasar de lo que es el concepto de exigencia, en el cual la exigencia es hacer todas las cosas de manera perfecta, lo cual es incompatible con la propia naturaleza humana, porque perfecto no somos perfectos y por tanto es difícil que se hagan las cosas perfectas. Siempre se han podido ser, desde la perspectiva de la exigencia, siempre se podrían haber hecho un poquito más, siempre nos podríamos haber esforzado más, siempre podríamos haber ahorrado más, siempre podríamos haber conseguido un poquito más, ¿no? Y ¿esto qué lleva? Esto lleva, para que las cosas se intenten hacer perfectas, lleva a potenciar el control. Mayor control sobre la actividad, mayor control sobre las personas, mayor control sobre la tarea. Porque lo que prima, lo importante es que salga perfecto, lo importante es la tarea, no es tanto la persona. Y esto lleva a que, al final, a crear una confusión entre lo que hago y lo que soy. Yo soy lo que hago, y esto es un gran error, porque realmente el error, cuando se comete un error, se considera como un gran fracaso. Y, por tanto, si eres lo que haces, es lo que eres, al final esto atenta contra tu propia identidad. Y de este concepto lleva al final a equipos que no se atreven a tomar iniciativas, a equipos desmotivados, a equipos realmente donde hay miedo, que es quizá una de las emociones que más priman en las empresas, ¿no? Y ahí tenemos que pasar y tenemos que aprender a pasar a la excelencia. Y la excelencia es hacer lo mejor que puedas en cada momento. En la excelencia el error no es un fracaso. En la excelencia el error es una oportunidad de mejora, es una oportunidad de aprender, es una oportunidad de desarrollarte. Con lo cual, lo importante aquí no es la tarea, lo importante aquí son las personas. Y estas personas se sienten mucho más comprometidas, se sienten mucho más incentivadas, se sienten mucho más felices de participar y de colaborar en empresas que realmente tienen este propósito. Al fin y al cabo, lo que se trata es que el propósito de la empresa sea realmente el cuidar a los agentes que intervienen, y entre ellos los empleados son los agentes más importantes. Pero esto realmente no es todo, sino además hay que sumar que lo que tú has comentado ahora, ¿no? del teletrabajo. El teletrabajo, yo estoy convencido que ha venido para quedarse. El trabajo no va a desaparecer. Muchas empresas van a volver a abrir, pero quizá a mitad de ocupación, en la otra mitad, aparte del tercio que quizá no esté, pero los que estén van a estar mitad en un sitio y mitad en sus casas, con turnos, con solicitud de permisos para poder ir a trabajar, con reservas de plaza en un open space. Y todo esto va a hacer que la manera de dirigir y que la manera de liderar los equipos cambie. Yo no sé si las empresas están acostumbradas o han aprendido ya a dirigir en teletrabajo. Y esto es algo que tendrán que aprender. Igual que tendrán que aprender a dirigir con excelencia, ¿no? A dirigir desde la exigencia, ¿no? Y porque en el teletrabajo las cosas cambian. Hay una mayor confianza, está basado más en la confianza, hay una mayor conexión personal, y la conexión personal es algo más profundo que la mera comunicación. Quizá haya menos reuniones, más cortas, pero unas reuniones mejor preparadas por parte del líder, en donde el líder de verdad tiene que empezar a aprender a mostrar su vulnerabilidad. Hasta ahora hay un concepto muy extendido en las empresas que la vulnerabilidad es una debilidad, cuando la vulnerabilidad en realidad es una gran fortaleza, porque te hace mucho más empático, te hace mucho más humano y te aproxima mucho más a tus equipos y a tu gente, y les transmites potencia, les transmites realmente confianza, porque también tú necesitas de ellos, tú necesitas también aprender de ellos. Y el líder tendrá que utilizar también mucho las técnicas de feedback, dar un feedback correcto a una persona que tiene la distancia, y sobre todo quería repetir el tema de la conectividad personal. Démosle mucha importancia a este tema de la conectividad personal. Y por último, por alargar, no me quiero alargar mucho, pero también hay muchos empleados que con esta situación del teletrabajo han descubierto que trabajar por cuenta ajena pues tampoco le transmite mucha seguridad, ¿no? De hecho, aquí está el resultado. Quizá la diferencia esté a la distancia de un pequeño virus haya producido esto. ¿Y eso qué significa? Que además han probado el valor de la flexibilidad, han visto que realmente toda la parte digital cada vez se implementa más en la sociedad, y quizá, después de un trabajo de mirarse hacia adentro, de mirar cuál es su valor, de mirar de su mayor autoconocimiento, se puedan dar cuenta que pueden aportar valor a la sociedad y pueden poner en valor todo su talento de una manera independiente, de una manera por su cuenta, ¿no? Y esto es muy importante. Por tanto, yo creo que muchas cosas van a cambiar, y lo más importante es que nosotros cambiemos con ellos, ¿no?
Sí, la verdad es que escuchándote en esta última pregunta, creo que, si no me equivoco, esta nueva era en la que estamos, en la que estamos entrando, a la que vamos a llegar, es la era del bien común. Me ha parecido que has comentado, ¿no? La que vamos a buscar todos, Sí. aportar algo más que lo económico, algo más que el efecto inmediato, una respuesta inmediata socialmente aceptable, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y es una nueva era del conocimiento, del talento, de la creatividad. Y entiendo que siempre dándole más importancia a lo verde, a lo ecológico y a lo digital, ¿no? Si no me equivoco, como gran resumen de Así es. esta nueva era. Así es. Y si me lo permites, quería acabar Sí, simplemente con un mensaje de optimismo, un mensaje de esperanza, ¿no? por supuesto. ¿No? Y es que, bueno, sabemos que en chino, ¿no? La palabra crisis la representa dos símbolos. Uno significa peligro y otro significa oportunidad, ¿no? Y crisis también viene de un verbo griego que se llama kritein, que significa juzgar, decidir. Yo creo que esto es una invitación a la pausa, una invitación a pensar qué queremos hacer con nuestra vida, qué queremos hacer con nuestros propios talentos, dónde están nuestros propios talentos y, por tanto, crisis comparte raíz con crisélida, ¿no? Que es la metamorfosis, ¿no? Este cambio de capullo que sale adulto, ¿eh? Entonces, aprovechemos realmente, y me gustaría lanzar este mensaje de crisis, ¿no? Y me quedo con esta parte de la crisis, que es oportunidad y transformación. Pues un mensaje muy positivo para acabar esta entrevista con Javier Silvestre, presidente de Tourism Emerging Future, con una experiencia personal y profesional admirable. Sin duda, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este ratito y gracias sobre todo por este mensaje en positivo para el futuro. Aquí en la Audima siempre vas a tener tu casa. Gracias por habernos abierto la tuya, nunca mejor dicho. Y hasta siempre. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias a vosotros.